Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Soy Rogelio Varela, doy la bienvenida a María Elena Vega. Muy buenas noches, Roger, qué gusto saludarte. Gracias. Darío Celis, ¿cómo estás? Bien, Rogelio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, María Buenas Elena. noches, Darío. Esto es Índice Económico, vamos a platicar de los retos del turismo. Acompáñenos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas revisó a la baja su estimación de crecimiento para la economía mexicana para este año de 2.9 a 2.7%. Los retiros por desempleo de las Afores sumaron 22.042 millones de pesos en 2021, el monto más alto para cualquier año desde que empezaron los registros en 2005. La cifra representó un aumento nominal de 9.9% respecto al 2020, cuando se retiraron 20.060 millones de pesos. Esto según datos de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro y el Retiro, la CONSAR. Al menos 35% de los directivos mexicanos prevé que el fraude externo aumente este año, señaló así una encuesta elaborada por KPMG. En ella participaron 642 personas de puestos directivos, de los que solo 14% afirmó contar con programas para cubrir la prevención, detención y respuesta al fraude. Además, un 66% considera que el riesgo cibernético también crecerá. Durante 2021, la industria automotriz instalada en Norteamérica fue de las más afectadas por la escasez de chips. Por la falta de componentes, en 2021 se dejaron de producir 9.5 millones de unidades a nivel mundial, de las que 2.5 millones corresponden a la región, así lo informó la Industria Nacional de Autopartes. ¿Sigue siendo pilar el turismo para la economía mexicana? Vea lo que le preparamos. De acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística, debido a la pandemia por COVID-19, el turismo mexicano ha reportado pérdidas por 1.4 billones de pesos. El impacto ha sido en cuanto a la entrada de divisas al país, el hospedaje, restaurantes, transporte, aerolíneas y el consumo interno. Además, el Cicotur indicó que dicha cifra se compone de lo perdido en 2020, que fue cerca de 1 billón de pesos, más lo que se estima en pérdidas del 2021, que serán cerca de otros 400,000 millones de pesos. Previo a la crisis sanitaria por el coronavirus, el turismo aportaba un 8.7% al Producto Interno Bruto Nacional, representando así la 1/10 parte de la economía total del país. Se estima que este año se regresará a valores previos a la pandemia, gracias a la reactivación económica y a la reapertura de diferentes sectores, como el rubro en las aerolíneas, uno de los más afectados por el COVID-19. Terminó 2021, un año de relativa recuperación tras ese 2020 que fue desastroso para el sector turismo por la pandemia de COVID. Vamos a platicar sobre cuáles son las expectativas para este 2022 y el saldo del 2021 con Francisco Madrid. Él es el director general del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Buenas noches al auditorio. Al corte del 2021, ¿cuál ha sido el saldo que se observa en materia del desempeño turístico de México? Yo creo que hay que insistir en que hay, digamos, una parte de un desempeño muy bueno en la parte final del año, en el componente internacional y en los destinos de playa, y otra parte, en contraparte, perdón por la redundancia, todavía pues de claroscuros, en donde, digamos, los segmentos de negocios y las ciudades pues siguen padeciendo el final del año y el principio de este 2022, pues nuevamente con un susto por esta, digamos, explosión derivada de la variante Omicron de la pandemia, que ha puesto nervioso al sector, aunque para el mes de diciembre debo decir que, pues, que todavía salió indemne porque el volumen de pasajeros internacionales en Cancún, en Los Cabos, en el mes de diciembre, estuvo por arriba del de 2019. Yo diría que bien a secas, dentro de un escenario muy malo, sería más o menos un resumen de ese saldo. Francisco, a propósito del tema del Omicron, ¿en qué medida podría empañar pues, esta recuperación que nos mencionas tuvo el turismo de playa en 2021? Evidentemente seguimos en pandemia y cualquier cosa puede suceder. Si nos dejamos guiar por lo que sucedió en el mes de diciembre, la sensación es que el mercado norteamericano, que es el mercado más importante, y algunos otros mercados,
digamos, tienen descontado el hecho de que la enfermedad, si bien tiene una capacidad de propagación muy rápida, eh, causa un daño menor y por eso seguimos viendo buenos resultados. Yo lo que te diría es que salvo que hubiera un descarrilamiento en afectaciones mucho más graves a la salud humana que las que estamos viendo, no preveríamos un daño mayor. Y también se habla, y eso bueno, pues a lo mejor es ganas de creérnoslo, que esta condición es más bien de corto plazo, quizás el primer bimestre, a lo sumo el primer trimestre del año. Yo te diría entonces que nuevamente el mercado internacional de destinos de playa, yo creo que estaríamos muy cerca de llegar a los niveles de 2019 al cierre de este año y al cierre muy probablemente incluso bastante por arriba. Francisco, ¿hay estrategias, hay medidas que podría implementar México para volver a dar esa confianza y detonar el turismo, no solamente nacional, sino internacional? Yo creo que lo que hay es un riesgo grande porque, como saben ustedes, México perdió sus instrumentos para llevar a cabo la promoción turística, el fondeo y el Consejo de Promoción Turística de México. Una vez que todos los destinos estén de vuelta y que se restablezca una condición de competencia muy fuerte, como es característica de una actividad como el turismo, México no tiene esos instrumentos y puede ser que los competidores, digamos, los hagan valer en el mercado. No puedes estar en un mercado como este si no tienes una estrategia comercial, una estrategia de promoción de los destinos, y México no la tiene. Sí la tiene de alguna manera Quintana Roo, sí la tiene bastante bien, por cierto, Los Cabos, pero nada más. Entonces yo diría que lo que vemos es un riesgo y no veo una estrategia realmente integral, contundente para, digamos, contrarrestar esta falta de promoción. Difícilmente los buenos resultados se van a prolongar mucho más allá si no recuperamos estas capacidades de promoción turística. Francisco, México fue de los poquísimos países del mundo que mantuvo abiertas las fronteras a la actividad turística en los momentos más álgidos de la pandemia. ¿Eso le benefició al país? ¿Sirvió de algo? En materia turística, sin duda, Darío, yo diría que son 4 factores los que explican los relativamente buenos resultados en materia turística. Uno de ellos es ese, pero también el esfuerzo de destinos y de las empresas por cumplir los protocolos sanitarios. Hay que decirlo también, el muy importante avance en las campañas de vacunación en Estados Unidos y esa, digamos, fatiga de pandemia que hacía que los norteamericanos viajaran en cuanto pudieran. Y finalmente, y un poco relacionado con la pregunta anterior, el que hubiera relativamente pocos destinos disponibles a donde viajar. Claro. Además del tema de la promoción, Francisco, ¿en qué otros aspectos tendríamos que estar trabajando para atraer nuevos turistas? Hay retos coyunturales y hay retos estructurales, Rogelio, sin duda. La pandemia lo es, el tema que estamos hablando de la promoción, yo creo que ya es un reto estructural porque era un problema resuelto y se nos descarriló, digamos. El tema de inflación yo creo que es un tema para estar monitoreando porque en el mercado nacional puede tener un efecto significativo sobre la demanda interna en la medida que las familias van a reducir su ingreso disponible. Es evidente que las empresas tienen presiones muy fuertes en materia de costos y eso hará que tarde que temprano, yo creo que mucho más temprano, las tarifas, bueno, pues vayan a la alza. Creo que el escenario de tarifas aéreas, por cierto, ya desde el año pasado trae un ritmo inflacionario por arriba de la media de la inflación. El propio, digamos, componente aéreo creo que presenta también nubarrones. La condición de capitalización de Aeroméxico y de pasivos, pues no son buenas noticias para el sector. Y del lado de lo estructural, 2 comentarios. Uno, el tema de seguridad, que sigue siendo una bomba de tiempo y en cualquier momento puede explotar y descarrilar por completo la actividad turística. Y segundo, pues la falta de presencia del turismo en la agenda nacional, que bueno, pues se manifiesta de diferentes formas
y explica ciertamente, aunque no nos guste, que pues, el turismo se ha relegado en materia de decisiones públicas y en materia de apoyos que tanto necesita la actividad, porque a pesar de esos buenos resultados que he mencionado, no podemos olvidar que entre 2020 y 2021 la caída en el consumo turístico en comparación con 2019 fue de 1.5 billones de pesos, de acuerdo con las estimaciones del Cicotur. Francisco, ¿visualizas un cambio de estrategias en la forma de operar de los hoteles, de las aerolíneas, de frente, pues obviamente a esta pandemia, a esta saturación que vemos todavía en la terminal de la Ciudad de México? Este es un tema que está fuera del control de las aerolíneas, lamentablemente, ¿no? El aeropuerto está bastante por debajo de los niveles de 2019, el aeropuerto de la Ciudad de México, y pues vemos lo que vemos, ¿no? Hay, me parece, un descuido también en la responsabilidad de la autoridad migratoria para facilitar el ingreso de los turistas, y en diciembre generó mucho ruido, no solo en Ciudad de México, también en Cancún. No veo, desafortunadamente, que vaya a modificarse la estrategia, la política turística. Las empresas sí que en otros temas están modificando, están impulsando mucho más los temas digitales. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes, un cambio estructural sin duda, con independencia de algo que es más coyuntural, que es la mucho mayor atención a los temas sanitarios. Pues Francisco Madrid, director general del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de conversar contigo esta noche. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues amigos, la pandemia de alguna manera ayudó a México a atraer más turismo, sobre todo de Estados Unidos, pero pues bueno, nos enfrentamos ya a un escenario de cierta normalidad para lo que pues pinta 2022, Darío, María Elena. Pues nos apegó más a nuestro vecino, pero nos retiró otros nuevos mercados, Sí, como claro. es el asiático, por ejemplo, ¿no? Así es, y este año puede ser uno de los grandes peligros, ¿no? El tener ese rezago en vacunación, pues ya nos decía el especialista en materia de Promoción. seguridad, promoción, que la quitamos, ¿no? Ojalá que haya una reconfiguración en materia de turismo. Sí, y como decía Francisco Madrid, que se vea como una prioridad para la economía el sector turístico. María Elena, Darío, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Índice Económico. Le damos las gracias por su compañía. Recuerde, Índice Económico, 11:45 de la noche, cada miércoles por ADN 40.